cuando voy a recoger unos datos, tengo la obligación de informar a la persona que me va a dar sus datos de ciertas cosas para que decida libremente si me los da o no. Entonces, el deber de información marca que en todos los casos, cuando los datos se obtengan directamente de la persona interesada, es decir, viene una persona, me dice, oye, yo me quiero apuntar, estos son mis datos, yo le tengo que decir, vale, pues mira, el responsable de tus datos va a ser esta entidad y si tienes alguna duda, alguna pregunta, contactas con esta persona que es, digamos, la persona de contacto de la entidad. En caso de tener un delegado de protección de datos, hay que decirle también, mira, tenemos un delegado de protección de datos porque somos una entidad pública, porque tratamos datos a gran escala, ya vimos cuáles son los preceptos para tener un delegado de protección de datos. Entonces, el delegado de protección de datos es esta persona, este es su teléfono, esta es su dirección de correo electrónico, hablas con él. ¿Cuál es la finalidad del tratamiento? Es decir, yo estoy recogiendo tus datos para esto, no para otra cosa. Los recojo exclusivamente para esto, para esta finalidad. Si existe alguna base jurídica que legitima el tratamiento, esto es, en caso de tratamientos, casi siempre son tratamientos de datos especialmente protegidos que tienen una base legal detrás. Por ejemplo, los datos de violencia de género, pues hay una base legal, una base jurídica que dice que para poder gestionar, por ejemplo, las ayudas a las mujeres víctimas de violencia de género, hay que tener sus datos. Esa es una base jurídica, una base legal que legitima el tener esos datos de la persona. Luego, si hay luego los intereses legítimos de por qué necesito yo tener tus datos. Ya hemos visto cuál es la finalidad de estos datos y yo quiero tener tus datos con esta finalidad para hacer lo que sea. Por ejemplo, yo mis datos, los datos que estoy recogiendo, se los voy a ceder a otra entidad que trabaja en lo mismo. Tenemos un convenio y nos intercambiamos los datos. Pues se le dice, mira, tus datos pueden ser cedidos a esta entidad. Si no quieres que se los ceda, dímelo y yo no se los cedo. Pero si estás de acuerdo en que se los pueda ceder para intercambiar información con esta entidad que tiene la misma finalidad, pues tú lo aceptas. Lo mismo cuando se hace una transferencia internacional de datos. La transferencia internacional de datos tiene que tener en cuenta dos cosas. En el marco del reglamento europeo, digamos que una transferencia internacional a países miembros de la Unión Europea se sobreentiende que las medidas de seguridad que se van a aplicar, que los tratamientos y que las finalidades son similares. Pero, por ejemplo, si se va a enviar a un país que no hace parte de la Unión o que por lo que sea no te puede dar las mismas garantías de seguridad que tú estás aplicando, pues evidentemente hay que tenerlo en cuenta. Pero siempre que se vaya a transferir, ya sea a un país de la Unión o a un tercer país, por ejemplo, a China, hay que decirle, pues mira, tus datos se van a enviar a Alemania, pues te quedas tranquilo porque sabes que en Alemania hay una legislación parecida. Tus datos se van a enviar a China y en China van a aplicar las medidas de seguridad, ¿vale? Te quedas tranquila. De la misma forma, si no quieres que tus datos se envíen a terceros países, tú puedes decir, mira, no acepto que envíes mis datos a terceros países. El plazo de conservación de los datos, que era lo que hablábamos antes. ¿Por cuánto tiempo voy a tener esos datos? Si esos datos son para un taller, un curso, algo puntual, pues el plazo de conservación va a ser, como mucho, de 4 días, por ejemplo. Luego, una newsletter, pues una newsletter, el plazo de conservación será pues hasta que te des de baja. Porque al final, si digo plazo de conservación de 1 año y yo quiero seguir recibiendo la newsletter, pues al año tendría que volver a apuntarme. Y otra vez al año volver a apuntarme. Y no tiene mucho sentido. Luego, el ejercicio de derechos, que lo vamos a ver más adelante, los derechos que tienen. ¿Dónde y cómo se pueden ejercer esos derechos?
El derecho también a reclamar ante la Agencia de Protección de Datos, como ente regulador, si ves que tus datos o tu propia persona han sido vulneradas en ese tratamiento, puedes hacer una reclamación a la agencia, es una reclamación formal y la agencia interviene y te puede caer la multa de los 20 millones o de los 40 si son datos gordos. Y la obligación de prestar los datos y la consecuencia de no prestarlos. Esto se refiere un poco a cuando yo digo, oye, quiero saber qué datos tiene esta entidad de mi persona. Pues voy y digo, ¿qué datos tienes? Y la entidad te dice, pues no te los doy. No, es que estás obligado a decirme qué datos tienes. Entonces, esa es una obligación que también se tiene que informar. Luego también, si hay decisiones automatizadas, el caso de la publicidad en Facebook y las consecuencias que puede tener para la persona que está dando sus datos. Y la información sobre tratamientos posteriores. Esto es que yo me he apuntado para un curso, pero después esos datos míos se van a utilizar para enviarme publicidad de siguientes cursos. De la misma forma, yo puedo decidir, pues no quiero que me manden más publicidad de cursos, o sí, sígueme enviando publicidad de cursos. O sea, que marca ahí una opción de esto sí, esto no, esto sí, esto no, o sí, consiento todo, o nada. No, esto sí, esto no, punto por punto. No puedes hacer un sí, consiento todo o no. Tienes que hacer, por ejemplo, decisiones automatizadas, sí o no. Información sobre tratamientos posteriores, sí o no. Perdona. Sí. Muchas veces... Eso de apuntarse a una asociación se puede incluir por apartados. Por ejemplo, tú tienes el impreso, entonces tienes pues nombre, apellido, dirección, teléfono, tal, y dices apartado 1, tratamiento tal, y se le especifica y luego se le dice si consiento o no consiento. El apartado 2, datos bancarios para domiciliación de pagos. Pues número de cuenta, todo lo que haga falta. Y luego, sí, no consiento, toda la información. Digamos que el deber de información, todos estos puntos que hay que informarle, van por tratamiento. Si en un formulario estás recogiendo datos para diferentes tratamientos, tendrías que identificar o decirle a la persona, todos estos datos que me estás dando van a ir a estos 3 o 4 tratamientos, se los explicas, le cuentas el plazo de conservación, la finalidad, y al final el responsable va a ser el mismo, la persona de contacto va a ser la misma, el ejercicio de derechos se va a hacer en el mismo lugar, entonces digamos que ahí puedes acotar un poco. Otra cosa que puedes hacer es crear un tratamiento que sea gestión de socios y la finalidad sea envío de comunicación, cobro de domiciliación de pagos, que tenga varias finalidades y eso englobarlo en un único tratamiento que luego desglosarás ya internamente. Luego, una que tienes un montón de datos de una persona que normalmente los consigues al principio, luego las actividades que vas desarrollando, pues bueno, envías la información a las personas y luego la gente se apunta a las actividades. Muchas veces la gente se apunta por teléfono a las actividades. Ahí no tienes constancia de nada, ni le informas de nada de todo esto. Claro. Ya, pero ya tienen los datos. Claro, tienes datos ya. Ya tienen los datos y que se apuntan a una actividad concreta. Sí. Y los datos de esa persona van a estar solamente mientras dura la actividad. Luego no se van a seguir. No, quiero decir, tú tienes los datos desde el momento que se los Claro. envía, ya tienes sus datos en la actividad. Luego hay un montón de actividades a lo largo del año. Las personas se apuntan. Por cada actividad hay que realizar un tratamiento. Por cada actividad, en principio, no. Si tú en tu tratamiento, o sea, si en el momento en el que recoges los datos, le dices también a la persona, le dices, oye, y estos datos también se van a utilizar para organizar las actividades a las que te apuntes.
Otra cosa es que no se lo dices, luego se quiere apuntar y entonces se lo tienes que decir en ese momento. Le dices, mira, tú te has apuntado, yo tengo ya tus datos, los voy a utilizar, ¿estás de acuerdo? ¿Sí o no? Si es por teléfono, igual convendría tener una grabación de ese sí o de ese no. No, por teléfono se apuntan, pero digamos, sus datos los tenemos por escrito y firmados, ¿no? Previamente. Por teléfono se apuntan a las actividades. Claro. Si ya el tratamiento, si no es un tratamiento individualizado cada actividad, pues Ya estaría, exactamente. Y si tienes los datos que has recogido por una finalidad, has contado y todo, pero en la evolución de la entidad surge una nueva estrategia, un proyecto nuevo, o una página web nueva, o lo que sea, ¿cómo haces para aprovechar esos datos que ya tienes para las nuevas finalidades? ¿Qué habría que hacer? Habría que escribir diciendo, nos das tu consentimiento, por ejemplo, se abre una segunda página web para una parte que ha cogido volumen y tal. Tenemos tus datos, querríamos enviarte información, por ejemplo, de esta nueva revista. ¿Nos consientes? Pero la primera se la tienes que enviar igual. Claro. Ah, el micro, está aquí. ¿Está ahí? Bueno, la repito. Digo, si tenemos ya unos datos y surge una necesidad nueva, pues por ejemplo, para una web nueva que va a desarrollar una parte de la web antigua, digamos, y hay unos boletines, un blog o lo que sea, que habría que escribir un primer mail diciendo vamos a usar o querríamos usar tus datos para informarte de tal y tal, ¿nos darías tu consentimiento para esta nueva cosa? Habría que hacer así. Habría que hacer así. Pero la Siempre... primera lo sacas ya de algo que ya tienes, claro. Claro, claro, ya los tienes. No tienes que volver a pedir los datos. Pero sí confirmar Pero, el nuevo uso. Exactamente, como tienes una finalidad nueva, tienes que informar y decir, mira, tengo tus datos, los estoy utilizando para esta finalidad. Ha surgido una finalidad nueva. ¿Te interesa que tus datos se traten en esta finalidad? Te van a decir que sí, perfectamente. Te van a decir que no, se tiene que limitar solo a la primera finalidad. ¿Puedo pedir una autorización genérica para cualquier actividad que se pueda grabar o sacar fotos y que se puedan colgar en eso? Es decir, en vez de pedir la autorización del uso de imagen para cada actividad, pedir el consentimiento, digamos, para un uso general. A ver, si todas las actividades están enmarcadas en una misma finalidad, en principio no tendrías que pedir la autorización. ¿Qué pasa? Que puede que en algún momento una persona te haya dicho, sí, yo te he dado mi consentimiento para que me hagan las fotos y salgan publicadas, pero es que ahora resulta que no quiero. Sí, bueno, eso sería ya una renuncia. Exactamente. Pero si se enmarca dentro de la misma finalidad, dentro del mismo tratamiento, no habría por qué pedir el consentimiento cada vez, a menos que, como en el caso anterior, cambie la finalidad o se complemente con alguna otra, es decir, se amplíe la finalidad. Si tú tienes una finalidad que es actividades de, por ejemplo, charlas, y luego vas a decir, bueno, pues ya que están las charlas, pues también lo voy a poner para comidas populares. Pues no. Pero si son charlas, pues en general para todas las charlas tienes ya ese consentimiento.